Mi madre me abandonó a los 13 por su nueva familia. Años después volvió llorando pidiendo o 180 para una cirugía urgente. Pero cuando vi las fotos de Instagram, descubrí que usó el dinero de mi herencia para irse de vacaciones a Europa con mi hermanastra. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital para una empresa mediana, y necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que no puedo creer que realmente me pasó todo esto. La cosa es que mi propia madre, la persona que supuestamente debería querer lo mejor para mí, básicamente me robó casi todo el dinero que mi papá me dejó cuando murió. Y cuando digo me robó, no estoy exagerando ni un poco. Literalmente me estafó de la forma más retorcida posible. Y lo peor es que lo planeó todo mientras yo estaba destrozada por la muerte de mi padre. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio para que todo tenga sentido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años, tipo un divorcio normal, donde las cosas simplemente no funcionaron entre ellos, pero al principio, trataron de mantenerlo civilizado por mí. Mi mamá, Margaret, se quedó con la custodia compartida, y yo pasaba mitad de la semana con cada uno. Honestamente, los primeros años después del divorcio fueron raros pero manejables, ya sabes, 2 casas, 2 sets de reglas, pero nada traumático. Todo cambió cuando mi mamá conoció a Steven. Ella se volvió a casar cuando yo tenía como 10 años, y al principio Steven parecía una persona decente, o sea, no era mi papá pero tampoco era malo conmigo. Luego nació mi media hermana Ashley, y ahí fue cuando empecé a sentir que algo cambiaba. No fue inmediato, la verdad, fue más bien gradual. De repente había menos espacio para mis cosas en la casa de mi mamá, menos tiempo para hacer cosas juntas, porque Ashley necesitaba atención constante, lo cual entiendo porque era un bebé, pero era como si yo hubiera pasado de ser la hija a ser más bien una visita ocasional que molestaba un poco. Steven empezó a poner reglas solo para mí que no aplicaban para nadie más. Tipo, yo tenía que lavar los platos después de cada comida, pero Ashley nunca tenía que hacer nada. O yo no podía ver televisión después de las 8, pero Ashley podía quedarse despierta hasta que quisiera. Cosas así que van acumulándose, ¿me explico? El momento que lo cambió todo fue cuando tenía 13 años. Estaba en mi cuarto en la casa de mi mamá, supuestamente haciendo tarea, pero en realidad tratando de no llorar porque acababa de tener otra pelea con Steven sobre algo estúpido. Ni siquiera recuerdo qué era. Escuché voces en la cocina y reconocí que eran mi mamá y Steven hablando. No estaba tratando de espiar, la verdad, pero su conversación se fue poniendo más y más fuerte y no pude evitar escuchar. Steven le estaba diciendo a mi mamá que yo era una carga, que ya teníamos nuestra propia familia y que no necesitábamos seguir lidiando conmigo cada semana, que sería más fácil si simplemente me iba a vivir con mi papá a tiempo completo. Y lo que más me dolió, lo que hasta hoy me duele cuando lo pienso, es que mi mamá no lo contradijo. Se quedó callada por un momento y luego dijo: «Tienes razón, probablemente sea lo mejor para todos». Esa noche llamé a mi papá llorando y le conté todo. David, mi papá, se puso furioso, pero también me dijo que si yo quería mudarme con él tiempo completo lo arreglaríamos. Y eso fue exactamente lo que pasó. A las 2 semanas ya estaba viviendo con mi papá permanentemente y honestamente fue la mejor decisión de mi vida. Mi papá era increíble, o sea, no era perfecto ni nada de eso, pero siempre me hizo sentir querida y valorada. Trabajaba como ingeniero civil y ganaba bastante bien, así que nunca nos faltó nada. Me apoyó en todo, fue a cada evento escolar, me ayudó con la tarea de matemáticas que yo odiaba, me enseñó a manejar, literalmente todo lo que una hija podría pedir de un padre. Mi mamá básicamente desapareció de mi vida después de eso. Al principio intentaba llamar cada 2 o 3 semanas, pero las conversaciones eran incómodas y forzadas, y eventualmente las llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que simplemente dejamos de hablar. Para cuando cumplí 16 creo que habían pasado meses desde la última vez que supe de ella. No vino a mi graduación de high school, no me felicitó cuando entré a la universidad. Nada. Era como si simplemente hubiera decidido que Ashley era su única hija, y yo era un error del pasado que prefería olvidar. Y la verdad, yo también aprendí a vivir sin ella. Me dolió al principio, no voy a mentir, pero mi papá compensó por los dos, y eventualmente dejé de esperar algo de ella. La universidad fue genial. Estudié marketing y comunicaciones, hice amigos increíbles, conseguí pasantías en empresas buenas. Básicamente estaba construyendo mi vida y me sentía optimista sobre el futuro. Mi papá estaba súper orgulloso de mí. Siempre me lo decía. Después de graduarme conseguí un trabajo en una agencia de marketing digital aquí en la ciudad. Nada espectacular, pero era un buen inicio y me gustaba lo que hacía. Todo iba bien, o sea, realmente bien. Hasta que mi papá se enfermó.
Fue hace como 2 años y medio. Mi papá empezó a quejarse de que se sentía cansado todo el tiempo y que le dolía el estómago. Al principio pensamos que era estrés del trabajo o tal vez algo que comió, pero cuando el dolor no se iba, fuimos al doctor. Hicieron pruebas, y luego más pruebas. Cuando finalmente nos dieron los resultados, yo estaba con él en el consultorio del oncólogo. Cáncer de páncreas, etapa 4, ya se había esparcido a otros órganos. El doctor fue muy directo. Dijo que probablemente le quedaban entre 4 y 6 meses, tal vez un poco más con tratamiento agresivo, pero que no había garantías. Esos 4 meses fueron los más difíciles de mi vida. Ver a mi papá, esta persona que siempre había sido tan fuerte y capaz, deteriorarse poco a poco fue horrible. Hizo quimioterapia, pero no funcionó. El cáncer era demasiado agresivo. Renuncié a mi trabajo para poder cuidarlo tiempo completo, y él se sentía terrible. Por eso, pero yo le decía que no me importaba, que él había estado ahí para mí toda mi vida, y era mi turno de estar ahí para él. Pasamos mucho tiempo hablando durante esos meses, compartiendo recuerdos, diciéndonos cosas importantes. Me dijo que estaba orgulloso de la persona en la que me había convertido, que sabía que iba a estar bien sin él, que había organizado todo para asegurarme de que estuviera bien económicamente. Mi papá murió un martes por la mañana en hospicio. Yo estaba ahí sosteniendo su mano. Fue tranquilo al final, simplemente dejó de respirar. Tenía 58 años, demasiado joven, demasiado pronto. El funeral fue pequeño pero lindo. Vinieron sus colegas del trabajo, algunos vecinos, mis amigos, mi abuela por parte de mi papá. Mi mamá no vino, ni siquiera mandó flores o una tarjeta. Nada. En ese momento ni siquiera me sorprendió. Ya había aceptado hace mucho que ella simplemente no era parte de mi vida. Después del funeral, vino todo el proceso legal y financiero. Mi papá había sido muy organizado con sus cosas. Tenía un testamento claro, seguro de vida, inversiones, todo estaba en orden. Después de pagar gastos del funeral y algunas deudas pequeñas que tenía, me quedé con una herencia de $300,000. Era mucho dinero, más dinero del que había visto en mi vida. El abogado me aconsejó ponerlo en una cuenta de ahorros de alto interés mientras decidía qué hacer con él, tal vez invertir parte, usar algo para el pago inicial de una casa, eventualmente, ese tipo de cosas. Yo estaba todavía en shock por la muerte de mi papá, así que básicamente hice lo que el abogado sugirió y traté de no pensar mucho en el dinero. Como 2 meses después de que mi papá murió, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era mi mamá. El mensaje decía algo como: «Hola Charlotte, sé que han pasado muchos años y que probablemente estés enojada conmigo, pero acabo de enterarme de que David murió y quería expresarte mis condolencias. Sé lo mucho que lo querías». También decía que Steven había muerto hacía como 1 año de un ataque al corazón y que ella y Ashley estaban solas ahora, y que había estado pensando mucho en mí y en cómo las cosas terminaron entre nosotras, y que si alguna vez quería hablar ella estaría disponible. Honestamente, mi primera reacción fue borrar el mensaje e ignorarla completamente. No había estado ahí para mí en más de 15 años, no vino al funeral de mi papá, y ahora de repente quería reconectarse porque ella también había perdido a su esposo y probablemente se sentía sola. Pero había una parte de mí, una parte estúpida y esperanzada que nunca realmente dejó de querer tener una mamá, que pensó: tal vez las personas cambian, tal vez después de todas estas pérdidas podemos empezar de nuevo, tal vez finalmente puedo tener una relación con mi mamá. Esa parte de mí ganó. Le respondí después de unos días. Mantuve el mensaje corto, algo como: «Gracias por el mensaje. Lamento escuchar sobre Steven. Estaría dispuesta a hablar si quieres». Ella respondió casi inmediatamente diciendo que le encantaría, que podríamos encontrarnos para un café la próxima semana si yo estaba disponible. Y así empezó todo. Los primeros encuentros fueron raros pero no terribles. Nos veíamos cada 2 semanas en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Ella me contaba sobre su vida, sobre cómo habían sido las cosas con Steven, sobre Ashley, que ahora tenía como 19 años, y estaba en Community College estudiando diseño gráfico o algo así. Yo le contaba sobre mi trabajo, mi apartamento, cosas superficiales mayormente porque todavía no confiaba en ella completamente y no quería compartir demasiado. Pero poco a poco empezamos a hablar de cosas más profundas, del divorcio, de por qué ella eligió a Steven sobre mí, de todos esos años perdidos. Mi mamá me pidió disculpas, o al menos una versión de una disculpa. Dijo que había sido joven y estúpida, que Steven la había manipulado, que se arrepentía de no haber peleado más por mantenerme en su vida, que pensaba en mí todo el tiempo, pero tenía miedo de contactarme, porque asumía que yo la odiaba. Escuchar todo eso se sintió bien.
La verdad, se sintió como que finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que había necesitado por tanto tiempo. Empecé a bajar mi guardia. Empezamos a vernos más seguido, una vez por semana, luego 2 veces por semana. Ashley vino a algunos de los encuentros, y aunque las cosas eran un poco incómodas con ella, también parecía que genuinamente quería conocerme como hermana mayor. Esto continuó por como 4 o 5 meses. Para ese momento yo sentía que realmente estábamos reconstruyendo algo, que tal vez podíamos tener una relación de verdad después de todo. Nunca le mencioné específicamente la herencia de mi papá, pero sí mencioné casualmente en algún momento que él me había dejado algo de dinero y que estaba bien económicamente. No di cifras ni detalles, solo eso. Mirando hacia atrás, debí haber sido más cuidadosa, pero en ese momento pensé que estaba compartiendo con mi mamá como cualquier hija normal haría. Un día, mi mamá me llamó llorando histéricamente. Dijo que tenía una emergencia, que necesitaba verme inmediatamente. Aro, nos encontramos en la cafetería de siempre, y ella apenas podía hablar entre sollozos. Finalmente logró decirme que tenía un problema serio de espalda, que había ido al doctor y le habían dicho que necesitaba cirugía urgente, que tenía hernias discales múltiples, y que si no se operaba pronto, podía quedar paralizada. Dijo que el seguro médico que tenía era malísimo, y que solo cubría una parte muy pequeña del procedimiento, que necesitaba ir a un especialista en otro estado porque era el único que podía hacer este tipo de cirugía compleja, y que necesitaba $20,000 de pago inicial antes de que pudieran siquiera programar la cirugía. Yo estaba en shock. Le pregunté por qué no podía conseguir un préstamo o usar tarjetas de crédito o algo así. Ella dijo que su crédito era terrible después de las deudas que Steven dejó cuando murió, que los bancos la habían rechazado, que ya había intentado todo. Me mostró documentos que parecían legítimos, papeles del hospital con el diagnóstico, cotizaciones de la cirugía, todo parecía oficial. Estaba llorando y diciendo que entendía si yo no podía ayudar, que no quería ser una carga, pero que no tenía a nadie más a quien recurrir, y que tenía tanto miedo de quedar paralítica. En ese momento yo todavía estaba lidiando con el duelo por mi papá. Todavía me sentía vulnerable y sola, y ver a mi mamá así, tan desesperada y asustada, básicamente destrozó todas las defensas que me quedaban. Pensé en cómo mi papá me había ayudado toda mi vida, en cómo siempre decía que la familia era lo más importante, y pensé que esto era mi oportunidad de ayudar a mi mamá de la forma en que ella nunca me ayudó a mí. Pensé que tal vez esto solidificaría nuestra relación, que le mostraría que yo era mejor persona que ella porque estaba dispuesta a ayudarla incluso después de todo. Le dije que sí, que yo le daría el dinero. Su cara cuando le dije eso, Dios, parecía tan aliviada y agradecida. Me abrazó fuerte y me dijo que era un ángel, que nunca olvidaría esto, que iba a devolverme cada centavo tan pronto como pudiera. Dijo que necesitaba el dinero en 3 días, porque ese era el deadline para asegurar la cita con el especialista. Yo le dije que estaba bien, que transferiría el dinero a su cuenta. Aquí es donde las cosas se pusieron raras, pero yo estaba tan emocionalmente involucrada que no vi las señales de alerta. Al día siguiente mi mamá me llamó y dijo que acababa de hablar con el hospital y que había un problema con el seguro, que en realidad iban a necesitar más dinero del que pensaban. Ahora necesitaba 50,000 dólares. Yo dije, ok, un poco sorprendida pero todavía dispuesta. Luego fue 100,000, porque supuestamente necesitaba quedarse en el hospital más tiempo del anticipado. Y luego fue que Ashley también necesitaba venir para cuidarla durante la recuperación y necesitaban dinero para el hotel y comida y transporte. Las cantidades seguían subiendo. Al final, terminé transfiriendo $177,000 a la cuenta de banco de mi mamá en el transcurso de como 5 días, $177,000, más de la mitad de mi herencia. El dinero que mi papá trabajó toda su vida para dejarme, desapareció de mi cuenta en menos de una semana. Mi mamá prometió que me mandaría toda la documentación del hospital, los recibos, todo, tan pronto como se instalara allá. Dijo que la cirugía estaba programada para la siguiente semana, y que Ashley iba a ir con ella para ayudarla. La noche después de que hicieron el viaje al supuesto hospital en otro estado, estaba sentada en mi apartamento sintiéndome rara sobre toda la situación. No podía identificar exactamente qué me molestaba, pero algo se sentía mal. Traté de llamar a mi mamá varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón. Le mandé mensajes a Ashley, pero tampoco respondía. Me dije a mí misma que probablemente estaban ocupadas con los procedimientos del hospital y tratando de instalarse, y que me contactarían pronto. 2 días después recibí un mensaje de mi amiga Nicole, una de mis mejores amigas desde la universidad.
El mensaje decía: «Hey Charlotte, no quiero meterme donde no me llaman, pero necesito mostrarte algo», seguido de como 6 screenshots de Instagram. Los screenshots eran de la cuenta de Ashley. En las fotos Ashley estaba en París. En París, Francia. No en un hospital en otro estado. En París literal frente a la Torre Eiffel, en un café súper elegante, en lo que parecía ser un hotel de lujo con vista a la ciudad. Los posts tenían captions como «Viviendo mi mejor vida» y «París siempre es una buena idea» y «Gracias mamá por este viaje increíble». Había fotos de ella y mi mamá juntas tomando vino, comiendo en restaurantes caros, en tiendas de diseñadores. Me quedé mirando esas fotos sin poder procesar lo que estaba viendo. Mi primera reacción fue pensar que tenía que haber un error, que tal vez eran fotos viejas que Ashley estaba posteando ahora, pero no, tenían fechas de literalmente ese día y el día anterior. Empecé a buscar más en su Instagram y en el de mi mamá, y mientras el de mi mamá era privado, Ashley había etiquetado varios lugares en París y había más fotos, docenas de fotos de ellas dos teniendo unas vacaciones de lujo, mientras yo pensaba que mi mamá estaba en el hospital, recuperándose de cirugía de espalda. Sentí como si alguien me hubiera tirado agua helada encima. Todo el cuerpo me empezó a temblar. Llamé al número que supuestamente era del hospital que mi mamá me había dado. Una voz automatizada respondió, pero cuando traté de preguntar por el departamento de cirugía, me dijeron que no tenían registro de ninguna Margaret con el apellido de mi mamá como paciente. Llamé a 3 hospitales diferentes en esa área, ninguno tenía registro de ella. Inmediatamente fui a mi banco y congelé cualquier transferencia pendiente. Había autorizado un pago adicional de $15,000 que todavía no se había procesado. Gracias a Dios logré cancelarlo. Pero los $177,000 ya estaban en su cuenta y ya los había usado, presumiblemente para financiar este viaje a París. Me senté en el piso de mi apartamento y lloré. No sé cuánto tiempo. Simplemente lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Las siguientes semanas fueron un caos absoluto. Mi mamá y Ashley eventualmente empezaron a responder mis llamadas y mensajes cuando se dieron cuenta de que yo sabía la verdad. Al principio trataron de negarlo, luego trataron de justificarlo con excusas ridículas. Mi mamá dijo que sí. Había tenido la intención de hacerse la cirugía, pero que en el último minuto decidió que necesitaba tiempo para pensarlo, y que siempre había querido ir a París con Ashley, y que me iba a devolver el dinero muy pronto. Ashley dijo que ella no sabía nada de dónde venía el dinero, que mamá le había dicho que había ganado la lotería, lo cual era obviamente mentira porque había estado ahí en varias de nuestras conversaciones sobre la supuesta cirugía. Traté de razonar con ellas, de hacerlas entender la magnitud de lo que habían hecho, pero no les importaba. Mi mamá incluso me mandó una factura del hospital que era tan obviamente falsa que daba risa. Literalmente se veía como algo que había hecho en Microsoft Word con el logo del hospital pegado de Google Images. Cuando le dije que sabía que era falsa, se enojó conmigo. Dijo que era una hija malagradecida, y que después de todo lo que ella había hecho por mí, criándome durante mis primeros años, yo no podía ayudarla cuando realmente lo necesitaba. La hipocresía era increíble. Ashley empezó un GoFundMe diciendo que estaban varadas en París sin dinero para volver, lo cual era mentira porque tenían boletos de regreso ya comprados con mi dinero. Mi prima Samantha, que también había tenido problemas con mi mamá en el pasado, me mandó el link del GoFundMe y me dijo que mi mamá y Ashley habían estado estafando a varios miembros de la familia con historias similares. Aparentemente yo no era la única víctima, solo la que tenía más dinero para robar. Cuando finalmente regresaron a casa, como una semana después de que yo descubriera todo, mi mamá tuvo el descaro de contactar a mi abuela paterna y pedirle mi dirección porque supuestamente quería venir a explicarme todo en persona. Mi abuela, que es una santa pero no es tonta, le dijo exactamente lo que pensaba de ella y no le dio mi información. Pero eso no detuvo a mi mamá. De alguna forma consiguió la dirección de mi apartamento, probablemente de alguna carta o documento que había visto en alguno de nuestros encuentros, y apareció en mi puerta. No la dejé entrar. Hablamos a través de la puerta cerrada con el seguro puesto. Ella trató todos los ángulos. Primero se disculpó, luego se enojó, luego trató de hacerme sentir culpable diciendo que, ¿cómo podía hacerle esto a mi propia madre? Que ella me dio la vida y yo le debía todo. Yo solo seguía diciendo que se fuera o llamaría a la policía. Eventualmente se fue, pero no sin antes gritar que era una persona horrible y que me arrepentiría de tratarla así. Lo que pasó después fue casi cómico de lo absurdo que fue. El propietario del edificio donde mi mamá y Ashley rentaban un apartamento me contactó. Dijo que mi mamá le había dicho que yo había prometido pagar su renta por los próximos 6 meses, y que él estaba esperando el pago. Aparentemente mi mamá les debía 3 meses de renta ya, y estaban a punto de desalojarlas, así que
Había inventado esta historia sobre mí para ganar tiempo. Le mandé al propietario los screenshots de las conversaciones donde mi mamá admitía la estafa, y le dije que bajo ninguna circunstancia yo iba a pagar nada. Eso fue cuando decidí que era suficiente. Contraté a un abogado y presenté una demanda contra mi mamá y Ashley por fraude, malversación de fondos, y también agregué algo sobre difamación por andar diciendo que yo había prometido pagar su renta. Mi abogado dijo que teníamos un caso muy fuerte porque había mucha evidencia documental, los screenshots de Instagram, las conversaciones donde básicamente admitían lo que habían hecho, los documentos falsos del hospital, todo. El proceso legal tomó como 8 meses, pero valió cada centavo que pagué en honorarios de abogado. Durante ese tiempo mi mamá y Ashley intentaron varias veces contactarme, a veces amenazando con demandarme ellas a mí por acoso o difamación, otras veces rogando que retirara la demanda y prometiendo que me pagarían poco a poco. Bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales, básicamente las borré completamente de mi vida. El juez falló a mi favor. Ordenó que mi mamá me pagara los $177,000 completos más intereses y costos legales. La cantidad total era algo así como $195,000. También determinó que Ashley tenía que pagarme una porción porque había sido cómplice en el fraude y había usado el dinero sabiendo de dónde venía. ¿Han podido pagarme? No realmente. Pusieron un plan de pagos donde supuestamente me van a pagar como $500 al mes, lo cual significa que voy a recibir todo mi dinero de vuelta en como 30 años si es que siguen pagando. Pero al menos tengo la sentencia judicial, y si heredan algo o ganan algo, puedo reclamar esos fondos. Mi abogado también logró poner un embargo sobre cualquier ingreso futuro significativo que tengan. ¿Sabes lo más triste de todo esto? No es el dinero, aunque Dios sabe que duele haber perdido más de la mitad de lo que mi papá me dejó. Lo más triste es que realmente creí que finalmente iba a tener una mamá otra vez. Tenía esperanza, como una idiota, de que podíamos reconstruir algo después de todos esos años. Y ella básicamente me vio como un cajero automático. Esperó hasta que estuviera lo suficientemente vulnerable después de la muerte de mi papá, planeó toda esta elaborada estafa, y no sintió ni un ápice de culpa. Según mi prima Samantha, mi mamá todavía le dice a la gente que yo soy una hija horrible que le negó ayuda médica cuando más la necesitaba. La versión que cuenta es que ella sí iba a operarse, pero que yo me arrepentí y le pedí el dinero de vuelta, y que por eso tuvo que cancelar y usar el dinero para otras cosas. Es increíble el nivel de autoengaño. He pasado mucho tiempo en terapia desde entonces tratando de procesar todo esto. Mi terapeuta dice que lo que mi mamá hizo es abuso financiero y emocional clásico, y que es probable que ella tenga algún tipo de desorden de personalidad. Dice que no es mi culpa haber confiado en ella, que es natural querer tener una relación con tu madre, pero todavía hay días en los que me siento como la persona más estúpida del mundo por no haber visto las señales, por haber entregado todo ese dinero sin investigar más, por haber creído sus lágrimas falsas. La parte positiva, si es que hay una, es que esto me enseñó quién realmente vale la pena en mi vida. Mi abuela ha sido increíblemente apoyadora. Mis amigos como Nicole, que me mostró las fotos de Instagram incluso sabiendo que me iba a doler, ellos son mi familia real. Volví a trabajar como 6 meses después de todo el drama. Conseguí una posición mejor en una compañía diferente con mejor salario. He estado reconstruyendo mis ahorros poco a poco. No voy a tener los 300,000 que mi papá quería que tuviera, pero tengo suficiente y estoy bien. Corté contacto completamente con mi mamá y Ashley. Hace como un año. No respondo mensajes, no abro cartas, nada. Al principio era difícil porque seguía habiendo una parte de mí que quería creer que iban a cambiar, que iban a disculparse de verdad, pero eventualmente acepté que eso nunca va a pasar. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad de ver más allá de sí mismas, y mi mamá es una de esas personas. Ashley probablemente aprendió todo de ella, y va a seguir el mismo camino. La semana pasada fue el aniversario número 3 de la muerte de mi papá. Fui al cementerio y me senté junto a su tumba por un rato. Le conté todo lo que había pasado, aunque estoy segura de que de alguna forma ya lo sabe. Le pedí perdón por haber sido tan ingenua con el dinero, que trabajó tan duro para dejarme. Me imaginé lo que me diría. Probablemente algo como: mija, el dinero se puede recuperar. Lo importante es que estés bien, y que hayas aprendido quién merece tu confianza. Y tiene razón, o tendría razón si pudiera hablar. Estoy bien, realmente estoy bien. Algunas cicatrices no sanan completamente, pero aprendes a vivir con ellas. Y honestamente, en este punto me siento más aliviada que otra cosa de no tener a mi mamá en mi vida. Es mejor estar sola que estar rodeada de gente tóxica, que solo te ve como algo que explotar.